Me gozo de verles y de saludar a todas las personas que están a través de la internet. Le doy muchas gracias al Señor por usted que está ahí esperando la palabra de hoy. Doy gracias al Señor porque estamos aquí y como decía mi hermana en la declaración en la mañana, antes de este tiempo, dando gracias al Señor por las pequeñeces que muchas veces las dejamos pasar por alto y no es así. Por el clima, por el levantarnos, por despertarnos, por abrir los ojos, por respirar, por todas esas cosas que muchas veces no nos damos cuenta. Solamente pensamos en lo grande y no, Él está también en las pequeñeces. Le doy muchas gracias al Señor y estoy preparada y yo espero que usted también esté preparado para la palabra de hoy. Bendecido y con nosotros nuestro pastor. Bendecido. ¿Estamos? Bien. Ay, se me perdió la libreta, ¿ahora qué hago? Ay. Bueno, antes de empezar, quiero hacer un comentario, no tanto para los que están aquí. Recibo llamadas y correos de afuera, de pastores, que gracias a Dios, con el transcurso del tiempo, ellos pues, la página, quizás ustedes aquí no tienen una idea muy clara de lo que esa página está haciendo en muchos lugares del mundo con personas que desean, se han dado cuenta de que el Evangelio no puede ser lo que regularmente se habla por ahí y están en busca de algo más. Y siempre que usted está en busca de algo más, usted encuentra, sobre todo si su motivación es la motivación correcta. Pero yo quiero dar una sugerencia, no a ustedes, sino a ellos. Y es la siguiente, no quiero decir ni consejo. A veces cuando uno está dirigiéndose a pastores que llevan muchos años, como uno que me llamó esta semana, que lleva 30 años en el pastorado, no me gusta usar la palabra consejo, porque a veces son hasta mayores que yo en edad, sino simplemente una sugerencia. Yo antes de ser pastor fui evangelista como 7 años más o menos. Viajé en muchos países en campañas evangelísticas, en estadios, en carpas gigantes, etc. Cuando Dios pues nos puso la de empezar una iglesia, fue que yo empecé a escudriñar sobre las cosas, rudimentos que se hacen dentro de una iglesia, porque yo no predicaba de rudimentos, ni bautismo, ni nada de esas cosas. Entonces fue que me empecé a dar cuenta de los errores que habían, y eso fue ya en el año 89-90. Quiere decir que mi crecimiento en la gracia, estamos en el 2016, son 26 años para 27. Algo yo aprendí desde el principio, yo lo he compartido con ustedes algunas veces. Número uno, que si yo era capaz de interpretar los símbolos, iba a ser capaz de recibir la revelación de este misterio de la gracia, que es la parte espiritual, que es lo invisible, pero que Dios nos había dejado todo aquello ahí atrás para que lo usáramos como ejemplo. También aprendí de que la palabra es una semilla y que las semillas por naturaleza no se siembran en cualquier época, sino hay semillas que los agricultores que saben de eso dicen, esta semilla hay que sembrarla en luna nueva, esta semilla se siembra cuando está lloviendo, en mayo, esta semilla se siembra en invierno, etcétera, 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 y que esa semilla pues entonces da fruto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ha habido muchas cosas aquí
temas que hemos tratado, que han sido temas que han estremecido mucho a la religión, que a mí me ha tomado años, muchos años, esperar, tener todo el fundamento completo para hablarlo. Un ejemplo de eso fue cuando yo entendí de que si Dios nos había predestinado en amor, nuestro final no podía ser el infierno. Pero me tomó 9 años esperar a tener todo el fundamento completo, porque tiene muchas esquinas, nacen muchas interrogantes. Y cuando lo hicimos, pues fue de bendición. Hubieron personas, hubieron pastores, que era la época que dábamos seminarios cada 3 meses, que vinieron del extranjero, estuvieron sábado, domingo en el seminario, regresaron a sus países y enseguida prepararon un seminario, El infierno no existe. Cuando le empezaron las interrogantes de las personas y las preguntas, se vieron en un callejón sin salida, sin poderlas responder, porque después del seminario de sábado y domingo, yo prediqué 22 mensajes sobre eso, aclarando cada punto. Entonces, mi sugerencia es que estos temas que yo estoy tratando en estos días, usted espere con paciencia. ¿Por qué? Porque la semana pasada tuvimos unos problemas técnicos ahí y no se pudo subir el mensaje de la semana pasada al internet, y entonces hubieron pastores que se metieron a hablar cosas sin tener respuesta y les trajo dificultad. Entonces mi sugerencia es que usted no se ponga a hablar un tema hasta que no lo tenga completo. ¿Por qué? Porque ya yo tengo el guión completo. Yo puedo hablarte 14 mensajes más de lo que voy a hablar hoy, sin tener que abrir la Biblia ni estudiarlo, porque ya lo hice, porque llevo muchos años mirando los puntos hasta que ya Dios me dio la luz verde para hablar de estas cosas. Entonces, dicho esto, esa es mi sugerencia, que tenga paciencia, que hasta que no tenga todos los mensajes completos, no tenga pena en llamarme. No lo estoy haciendo, al contrario, yo me gozo mucho que usted esté en la disposición de hacerlo, pero si usted le dice algo a las personas de su iglesia y ellos, por inquietud válida, se ponen a preguntarle, usted no va a tener la respuesta y le va a hacer más daño que bien. Entonces el asunto no está en impresionar a las personas, el asunto está en que la persona esté aclarada. Dicho esto, digo esto también. Nosotros tenemos una página y tenemos la responsabilidad de dar un seguimiento a todos los estudios, pero yo no soy responsable de que a las personas les guste el último. Y en vez de ir al principio e ir poco a poco para tener todos los fundamentos, yo no soy responsable de que ahora ellos pues agarren el de hoy sin haber mirado y tener el fundamento de los anteriores, porque los anteriores te ayudan a poder recibir esto con tranquilidad. Así que sea responsable y recuerde que la gracia es un crecimiento en el conocimiento de la misma. Bien, vamos a ir directo ahí a Apocalipsis 19, donde lo dejamos la semana pasada, que dijimos que este asunto de las bodas del Cordero es un fraude evangélico. ¿Por qué es un fraude? Es un fraude porque trae condenación a las personas. Y todo lo que traiga condenación y temor no viene de parte de Dios. ¿Por qué trae condenación a las personas? Bueno, vamos a leerlo ahí. Apocalipsis 19. En el verso 7. Vamos a leer hasta el 10 y vamos a ver una actitud de Juan errada, o además de una actitud errada en cuanto al conocimiento. Recuerda que Juan es uno de los tres, vamos a llamarlo los tres mosqueteros, que luchaban en contra de Pablo. Juan, Santiago y Pedro fueron los enemigos más acérrimos que tuvo Pablo para Pablo poder implantar la doctrina de la gracia, porque ninguno de los tres conocía gracia. Ellos predicaban el evangelio de la circuncisión. O sea, predicaban a Jesucristo junto con circuncisión,
junto con la ley de Moisés y amenazaban a la gente, lo puede encontrar en Hechos capítulo 15, y le decían, aquellos que no guarden la ley de Moisés y no se circunciden, no pueden ser salvos. Eso eran Juan, Santiago y Pedro, los tres mosqueteros estos. Entonces vamos a ver ahí dos actitudes erróneas de Juan, una en cuanto a conocimiento y otra en cuanto también a conocimiento, pero actitud personal. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, observa, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, oído, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Quiere decir que la calificación, o sea, la forma en que Juan lo presenta es la forma en que lo presentan, yo diría que la mayoría de los predicadores, que la calificación para poder ingresar y estar presente en las bodas del Cordero son las acciones justas nuestras. Y eso contradice lo que dice la gracia, la doctrina de la gracia, que no es por obra para que nadie se gloríe. Ahora observa, después que él dice esto, vamos a ver varios versículos donde se contradice esto con lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Pero vamos a ver el verso 9, dice, mira, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, yo me postré a sus pies. Eso es una actitud errada de Juan, porque el único que merece adoración es Dios. Tanto es así, oído. Y él me dijo, o sea, quiere decir que el ángel tenía más conocimiento que Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas. O sea, el ángel está corrigiendo a Juan en cuanto a conocimiento de la doctrina. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, ves dos cosas ahí. Número uno, que la calificación que según Juan tiene usted y tengo yo para presentarme a la boda del Cordero son las obras tuyas. Es tu justicia. Y número dos, Juan erróneamente se lanza a adorar al ángel y el ángel, oído, tiene que corregirlo a él. Entonces, él es el escritor. Sin embargo, el ángel tiene más conocimiento que él. Ahora, lee conmigo en Tito capítulo 3. Pastor, ¿y por qué es esto? Bueno, precisamente porque Juan, cuando nosotros leemos a Juan o a Pedro o a Santiago, tenemos que tener muy fijamente claro de que ellos son los que escribieron el Evangelio conforme a la circuncisión, que todos los que digan ellos hay que filtrarlo por gracia. Oído, para Dios no hay nada más importante que la gracia. ¿Por qué? Porque el fundamento de la gracia es el sacrificio de su Hijo. Y tan importante es que lo tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a leer de quien quiera que sea, aún del propio Pablo, hay que filtrarlo por el mensaje de la gracia. Dice en Tito capítulo 3, verso 4, 5 y hasta el 7, dice, pero cuando se manifestó la voluntad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, ¿por qué? Por su gracia, no por nuestras obras. Ve, contradice lo que dice, le escribe Pablo a Tito, contradice lo que Juan dice allá. Dice, conforme a la esperanza de la vida eterna. Romanos 4. Romanos 4, verso 6.
Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, oído, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Gálatas 2:6. No te doy un testigo, te doy varios. Gálatas capítulo, y pudiera darte muchísimos. Gálatas capítulo 2, verso 6. Pero es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, está hablando precisamente de Juan, de Pedro y de Santiago, que eran los apóstoles antes que él. Ahora lee conmigo Romanos capítulo 11, verso 6. Recordemos la condición en la cual Juan escribe esto. Estamos leyendo cosas que no tienen conocimiento de gracia, cosas que fueron ya cumplidas, que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que considerar esto un libro de historia y que la historia registra fechas de sucesos y fechas de cuando se escribieron los sucesos. O sea, cuando sucede esto es el año entre el 65 y el 69, el suceso, cuando a Juan lo tiran en la isla de Patmos. O sea, estamos leyendo unos escritos de un moribundo, de un hombre que Domiciano, el emperador de aquella época, lo fríe en aceite. Y lo saca de la caldera, que era una de las muertes que usaban en aquella época, o crucificado, o quemado, o frito en aceite. Lo saca y está Juan vivo todavía, lo vuelven a echar, de acuerdo a la historia, no está muerto, y lo tiran en la isla de Patmos, donde está solo para que se pudra. Entonces, la condición de Juan, en su conocimiento, de la forma en que él habla, él no te va a hablar las cosas que él está recibiendo de parte de Dios conforme a gracia, porque él no conoce gracia. Si a ti te dan a ilustrar algo, tú vas a ilustrar las cosas conforme a tu conocimiento. Tú no puedes inventar nada. Por ejemplo, yo estoy seguro que hay cosas que Juan escribió ahí, que fue Dios mostrándole problemas bélicos que iban a ocurrir en el futuro, problemas de guerra. Pero cuando Juan está escribiendo, Juan no te va a decir, porque van a tirar un dron y van a tirar un misil, un AK, no sé cuánto, porque él no tenía ese conocimiento. Cuando él ve eso, lo que ve lo ilustra como unas langostas que echan fuego por los ojos y fuego por la cola, y que son del tamaño grandísimo, gigantesco. Lo que le está viendo lo está ilustrando conforme a un conocimiento que él tiene. Pero entendamos que Juan, la fecha en que él está recibiendo esto, todavía Pablo no ha escrito la epístola a los hebreos, o sea que es posterior a eso. Entonces estamos leyendo ahí en Romanos 11:6, donde dice, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Gálatas capítulo 2 otra vez. Gálatas capítulo 2, versos 20 y 21. Entonces, hay una situación que te la explico así, mira. Dios de alguna manera, por la razón que sea, nunca se ha valido de multitudes para llevar a cabo un plan que él ha tenido. Cuando Dios quiso sacar a su pueblo de Egipto, que estaba allí cautivo por 400 y pico de años, lo que utilizó fue un hombre que era hasta medio gago. Era hasta miedoso, era incrédulo, era un hombre con una conciencia
un poco débil porque había matado a un hebreo anteriormente, o sea, y lo mandó con el hermano que era Aarón, que finalmente terminó traicionando a Moisés. Cuando Dios fue a hacer lo de la gracia, llamó a un hombre llamado Pablo, y cuando tú registras ahí, lo que tuvo fueron 2 o 3 discípulos, no más de eso. Ahora fíjate qué interesante. Moisés logró sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero no logró sacar a Egipto de la gente. Pablo logró sacar a la gente del judaísmo, pero no logró sacar el judaísmo de la gente. Yo he logrado de cierta manera sacar a mucha gente, de los bautistas, de los pentecostales, pero hay gente que yo no he logrado sacar del bautista de adentro. Le puedes enseñar, o el pentecostal, le puedes enseñar lo que tú quieras enseñar, pero el bautista o el pentecostal lo tienen ahí tan dentro de ellos. Caso cerrado. Me voy para la casa. Para un catarro lo mejor es tomar líquido, comer sopita de pollo y hacer reposo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Entiende? Ya no es una crucifixión de madero ni clavo. Estamos hablando de la crucifixión espiritual. La de Jesús fue de madero y clavo, pero la de Cristo no es igual. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo, la unción en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oído, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia lo que quiera hacer Juan conmigo, entonces por demás murió Cristo. O sea que si mi calificación a las bodas del Cordero fuera por mis obras de justicia, en vano murió Cristo. ¿Para qué murió entonces? ¿Para qué? Romanos 7. Yo sé que claro, hay gente que se escandaliza cuando uno dice que la iglesia está viuda sirviéndole a un muerto, porque ellos entienden, ellos en su bautista interno, su pentecostal interno, creen que uno le está quitando la gloria a Jesús. Pero todo lo contrario, oído, porque no puede haber un Jesucristo sin Jesús. Pero si tú te pararas frente a esa tumba y buscaras en la tumba, Él mismo te diría de afuera de la tumba, no me busques a mí ahí, ya yo estoy aquí, yo he resucitado. Pero la gente tiene su pentecostal adentro y su bautista, y no le toques eso, por favor. Romanos 7. Volvemos al mismo principio. Voy a volver a usar el concepto, no es idea mía ni capricho, es Dios el que se empeña, oído, en el concepto que Él estableció en Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Él es el que usa el concepto para entonces hacer la ilustración o hacer la analogía de Cristo en la iglesia. No soy yo el que estoy encaprichado en esto. Y te digo hasta más, para mentes espirituales, ¿no? Gracias a Dios que en medio nuestro no hay gente que una vez estuvieron, sino esto que yo voy a decir sería motivo de relajo, sería motivo de jodedera o de chiste, como usted lo quiera poner. Pero Dios capacitó, oído, a la mujer y al hombre con emociones, sentimientos, órganos, neuronas, neurotransmisores, para que ellos entendieran qué significaba la relación entre hombre y una mujer que se aman, que disfrutan, cómo lo disfrutan, cómo es de placentero, para que nosotros entendáramos que así mismo es Él con la iglesia. O sea, no es nada ajeno para Él. Él es el que te capacita con esa emoción, con ese sentimiento, para que entonces cuando Él te dice,
yo estoy casado contigo, tú entiendas que para él no es una relación cualquiera, sino que él se deleita en esa relación. Él está ahí como el marido para la mujer, para cubrirla, para cuidarla, para protegerla, para dar su vida por ella si fuera necesario. O sea, él es el que se empeña en esto, no soy yo. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada como adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si muere, si se uniera a otro marido, no será adúltera porque es que viuda. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. Pastor, ¿y qué de Jesús? Es que Jesús está en el otro. Jesús no ha dejado de ser. Todo lo contrario, si tú lo dejas en la tumba, le robas la gloria. Porque el asunto no estaba en crucificarse ni en morirse. El asunto estaba en crucificarse, morirse y resucitar. Para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, no del muerto, aquí, a fin de que llevemos fruto para Dios. Juan 17. Mira si el pentecostal en ti te admite esto. Juan capítulo 17. Estas cosas habló, ¿quién? Subraya ahí la palabra Jesús. El que está hablando es Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ¿a quién le está hablando? A Dios, al Padre. Jesús hablando al Padre. Dos personas. Le dijo, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. No está hablando de Él. Porque Él lo que está hablando es que la forma en la cual Él va a ser glorificado es cuando esté resucitado. Entonces, cuando esté resucitado, ya no es simplemente Jesús, ya es Jesucristo. No puede haber Jesucristo sin Jesús. Ay, pastor, y si cuando yo oro digo el nombre de Jesús, no hay problema, Él te entiende. Que tú sigues ahí en eso. Él te entiende tu majadería. Él te entiende que está uno programado a eso. Pero a Él le da lo mismo, Él no tiene problema en eso. Pero yo sí te explico algo. A ver si te sirve. Es cuestión de percepción de las cosas. Fíjate que ahí hay un verso, que no lo voy a buscar ahora, no lo traigo apuntado, no quiero salirme, pero quiero poner eso ahí que yo sé que nos va a ayudar a entender el asunto de la percepción. Hay un versículo ahí que dice que hubo un lugar donde Jesús, creo que fue en Capernaum, no pudo hacer milagros ninguno. Creo que fue en Capernaum. Dijo, Jesús no pudo hacer milagros ninguno. Cuando tú sigues leyendo, era que esa gente decían, ¿y este carpintero de Nazaret venía a hacer milagros aquí? O sea, la percepción que ellos tenían de Jesús era un carpintero, no un hacedor de milagros. O sea, que él sí le podía hacer a ellos una mesita de noche.
un escaparate, un chiffon rover, una cama, una mesita de cuatro sillas. Porque ¿qué cosa era él para ellos? Carpintero. Pero cuando él llegó a las otras gente, la gente lo miró como el hacedor de milagros. La viuda de Naí, que se le murió el hijo, lo vio como que era él el capaz de resucitarle al hijo. ¿Se lo resucitó o le hizo una mesa? Entonces, ¿qué percepción tú tienes de él? ¿Tu percepción es que está todavía caminando las calles de Palestina? ¿Tu percepción es que todavía está en la tumba? ¿O tu percepción es que él ascendió al lugar santísimo y está intercediendo por ti día y noche, 365 días al año? Es cuestión de percepción. Así sea tu percepción, así te beneficias tú. Porque ese que te estoy diciendo también merece gloria porque es Jesús. Pero no es Jesús carne, que él mismo dijo, de manera que de aquí en... Oye, por favor, no quiero que a nadie conozcan según la carne, y si a mí me conocieron según la carne, ya yo no quiero que me conozcan así, porque ya yo no soy carne, ya yo no estoy allí. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Al que vive no lo busque más ahí. No está aquí, ¿ah? Entonces nos dice ahí que según Jesús le oró al Padre para que lo glorificara, para que conocieran a Jesucristo. Lee conmigo 2 Corintios capítulo 11. Para ellos era un carpintero. Hacía mesita de noche. De Nazaret, ¿podrá venir algo bueno? Pues, por favor, carpintero. Entonces Pablo ahí, en 2 Corintios capítulo 11, dice, verso 1, ojalá me tolerases un poco de locura. Porque es lo que él va a decir ahora. Va a decir, tú estás loco, Pablo. Sí, tolerarme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora, yo quiero que vayas conmigo a Isaías 54, para que definamos algo que confunde mucho a la gente también. Isaías 54, y que Dios se encarga de aclararlo de una forma tan bonita. Isaías 54, verso 6. Observa la cronología de eventos, o debo decir, la cronología del escrito de Isaías, donde Dios le muestra lo que estaba establecido en los cielos, que todavía no había sido manifestado. Porque Isaías escribe esto 800 y pico de años antes que Jesús naciera. Sin embargo, en el 53, él narra, molido fue por nuestros pecados. Y lo narra en conjugación de verbo pasado. Y todavía Jesús no ha nacido. Pero en Dios ya había pasado. Ya estaba establecido. Y lo que en Dios está establecido, eso ya está hecho. Entonces en el 54, o sea, en el 53 está la sangre. Cuerpo partido, sangre derramada. 54. Dice en el verso 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Lee conmigo Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, que lo habla con más claridad todavía.
Ezequiel 16. Y vamos a leer hasta el verso 36. 1 al 36. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, 2 puntos. Hijo de hombre, notifica a quién. ¿De quién estamos hablando? De Israel. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, 2 puntos. Así ha dicho Dios el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste, a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones. A cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá jamás. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste de mi aceite, y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas, para olor agradable, y fue así, dice el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Era poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos, y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en sangre? Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria,
y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados. Y les diste presente, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, que ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga, en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra del Señor. Adúltera, ramera, repudiada, desvergonzada y prostituta, la que fue esposa de Dios, la que él la llama la repudiada, la que fue su mujer de juventud. ¿Es Israel? ¿Es Israel? Ok. Ahora busca conmigo Mateo 19. Vamos a ir cerrando aquí. Mateo capítulo 19. Lo que yo te leí, ¿de dónde te lo leí? La tuya dice así. Mateo capítulo 19, verso 1 en adelante. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado de Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Presta atención a la expresión cualquier causa. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: oído, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, oído, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Pregunto yo: ¿repudió Dios a Israel como esposa con causa o sin causa? Entonces, oído, carta de divorcio, la palabra del griego es apolou, apolou. Quiere decir esto: carta de divorcio. Quiere decir causa. Quiere decir soltar. Quiere decir despedir. Quiere decir acción de limpiar. Quiere decir indulto.
Entonces, había repudiadas con carta y repudiadas sin carta. Había un señor que quería casarse con aquella joven que veía que estaba sola. Y entonces él sí sabía, porque barrio pequeño, infierno grande. Aquello no era ciudades inmensas y países inmensos, todo el mundo se conocía, sobre todo por la familia. Se sabía que aquella joven había estado casada con un señor, pero no se sabía la causa por la cual no estaba casada, ya, sino estaba separada. Entonces el que estaba interesado en la joven y se acercaba le decía, ¿tienes tu carta de divorcio? Si ella le decía, no tengo carta de divorcio, quería decir que ella estaba repudiada por aquel hombre por causa de adulterio. Entonces, ¿por qué Moisés permitió causa de divorcio? Por la dureza del corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque entonces venía el hombre, se casaba con la muchacha, ella era virgen, la hacía mujer, vivía con ella 6 meses, 1 año, 2 años, pero de momento pasaba otra, una rubia, una trigueña, y decía, ay, me gusta más aquella, la dejo. Pero que la muchacha había sido honesta, se había casado con él virgen, señorita, había sido fiel, nunca había faltado a sus deberes. Entonces era necesario que él, que era el sinvergüenza y tenía la dureza del corazón, le diera una carta de divorcio donde especificara al próximo pretendiente de que ella estaba indultada y limpia, que no estaba repudiada por adulterio. Pero Israel hasta el día de hoy, lee conmigo en Lucas capítulo 16. Tú no, porque tú eres iglesia. Tú eres iglesia. Ellos no. Ellos todavía están esperando al Mesías. Entonces ellos andan sin carta de divorcio. Porque Dios juzgó a Israel, dice Ezequiel 23, verso 45, por la ley de las adúlteras. Ese es Dios. Lucas 16, verso 18, mira. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, ¿qué hace? Israel es la repudiada de Dios. Entonces todo aquel evangélico que se quiere meter a este asunto del mesianismo, al judaísmo, está haciendo junta con una adúltera, está haciendo junta con la repudiada de Dios. Acuérdate que el enemigo más grande que tiene la gracia es el rudimento, porque el rudimento es el que le roba toda la gloria a Dios. Y yo voy a seguir hasta el día que me toque seguir marcando la pauta y sirviendo como faro, que un poco de levadura leuda toda la masa. Yo no puedo, por complacer a la gente y porque haya unos cuantos más, someterme a lo que la gente desea. Entonces, claro, yo entiendo que hay pastores que no han tenido la valentía ni lo que deben tener como dignidad y como honestidad y transparencia de gente que conocen, que conocieron y nacieron en gracia. Pero entonces estaban en las ciudades y en los pueblos, entonces ningún pastor quería amistad con ellos, se sentían solos, la gente se le iba de la iglesia porque él no los bautizaba y no les daba el pancito con el jugo, y entonces un día tuvieron hasta el descaro de decir, yo fui engañado. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, ¿qué hace? Pero tú no. Tú no, porque tú tienes sangre, ellos no. En el judaísmo no hay sangre.
A ti lo que te hizo justo y te calificó para estar unida con Él en un mismo espíritu fue la sangre. Entonces, ¿cómo tú después de estar sirviéndole a Jesucristo con gracia o sin gracia, te vas a ir a meter a un sistema judaizante, a estar guardando los sábados y a estar celebrando la fiesta judía? Cuando el peor enemigo que tiene el cristianismo es el judaísmo. Lee conmigo Ezequiel 23 y ahí voy a terminar. Tú ves pastores famosísimos haciendo intercesión por Israel. Haciendo intercesión por una que Dios repudió. ¿Qué te dije? ¿Verso qué? Ezequiel 23, verso 45. Y ya el tiempo me traiciona. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Entonces Dios juzgó a Israel por la ley de las adúlteras. Yo tengo que estar llorando por Israel, yo tengo que orar es por mí. Ni por mi esposa oro yo. ¿Tú quieres decir que Dios le va a hacer favor a ella si yo oro por ella? Y si no lo hago, Dios no se ocupa de ella. Por favor, ¿qué clase de Dios estamos sirviendo nosotros? Si ella tiene un intercesor que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que obtuvo para ella eterna redención, intercede por ella delante del Padre día y noche, para que lo que Dios tiene establecido para ella se le manifieste. Ore yo o no ore. Efesios 4, y nos vamos. Efesios 4. Mira, aquí está. Ellos tienen que llegar ahí. Estamos unidos con Él en un mismo espíritu. Así como Dios dice, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nosotros estamos unidos con Él en espíritu. Somos la esposa. Ya esa boda se celebró. Y no dependió para que tú calificaras de tus acciones justas. Dependió fue de la sangre que te justificó. Mira, verso 4. ¿Cuántos cuerpos? Un cuerpo. Un espíritu. Como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ellos tienen que llegar ahí también. ¿Se demorará 1000 años? Yo no sé. Lo viviré y lo veré yo, tampoco lo sé. No es mi asunto. Yo lo que tengo es que mi asunto tiene que ser servir como faro. Como me dijo un pastor que me llamó este día. Me dijo, me quito el sombrero delante de ti, porque tú has sido mi faro por 20 años. Tú no cambias, no has cambiado y mira qué has pasado. Y las que tú sabes y las que tú no sabes. Bueno, nos volveremos a ver en un próximo capítulo de la novela Famagul. No la he visto nunca. No la he visto.